Mozart Detective, que es fascinante, súper interesante. Tenemos una novela de Rogelio Guedea, Conducir un tráiler. Y bueno, Oro Sucio de Moch, que fue la primera, ¿no? Que es una novela sobre un sicario homosexual, que también es una novela pues muy fuerte y muy choqueante, ¿no? La más negra de las negras. Entonces, bueno, ya por aquí vemos ya una línea que tenemos publicada. Hoy mismo presentamos el libro de Pepe Reveles, que está por ahí en el público. Su libro pertenece a Nuevo Periodismo, que la reconocen en la popular porque el lomo es verde, ¿no? Y lo mismo van a encontrar algunas de ciencia ficción, por ejemplo, como Volver a la piel de Porcayo, de Gerardo Horacio Porcayo, que presentamos ayer, y el lomo va a ser de color azul eléctrico. Entonces la idea es que los lectores vayan pues queriendo a la popular tanto como nosotros y adentrándose en diferentes contenidos, y que por supuesto eso no implique una bancarrota, ¿no? Esta novela cuesta 132 pesos, tengo 130, ¿no? Hago mi comercial. Y bueno, y para meternos en ella, es una novela escrita a 4 manos. Está aquí nuestro autor, Sebastián Ruté. Estamos muy contentos de que haya podido venir porque vive en Londres, y nos falta Juan Hernández Luna, que bueno, murió en 2010. Pero justamente de eso nos van a hablar Paco y Sebastián, porque se vuelve también por eso una novela doblemente entrañable, ¿no? Por ahí, no sé si está Vero, no vino. Vero Martínez, la compañera de Juan Hernández Luna, y están sus hijos y su madre también, me está diciendo Sebastián, y pues por supuesto a ellos dedicamos esta presentación. No es una relación de ven y te cuento un cuento, hijo mío. No, es una relación de ven y nos damos un entre. El lector tratando de descifrar la novela. ¿A dónde me lleva? ¿Por qué me cuenta lo que cuenta? El autor se equivoca, el autor acierta. Y el autor reventando las certidumbres del lector. Diciéndole, no voy para allá, voy para acá. No, este personaje que era así, le damos la vuelta al guante y es absolutamente diferente. ¿Sí? No, este nivel de profundidad es mucho más profundo de lo que parecía. Lo logramos con la publicación de Requiem por Teresa, funcionó muy bien. Lo logramos con Oro Sucio, una novela absolutamente para no dormir durante varios días, ¿no? Con un personaje asqueroso, ¿sí? Lo cual genera una especie de síndrome de Estocolmo verdaderamente peligroso para tus psiquiatras. Vas a tener que pagar más que de costumbre. Lo logramos con la novela de Mozart, con Allegro, que es una novela extrañamente inquietante. Un Mozart niño obligado por su papá a ser un niño bobo genio, porque los niños genios son bobos, aunque bueno, tengo que corregir porque hemos tenido presidentes más bobos que de niño genio no tuvieron nada, pero bueno, que va descubriendo un enigma y de una manera un tanto inocente tiene una trama medio policíaca, mientras se ve obligado a tocar para las noblezas burguesas de Alemania. Un libro extraño para venir de Dorma, que había estado escribiendo cosas muy rudas, muy en el mundo de la violencia, los desaparecidos, etcétera. Y este candoroso libro sobre Mozart es atípico. Y ahora, desde luego, con Monarcas. Porque Monarcas, ¿qué es? Monarcas es y no es una novela de misterio. Monarcas es y no es una novela de espionaje. Monarcas es y no es una novela rosa, muy rosa a ratos. Monarcas es y no es una exploración sobre el año 36, 37, 38 y el mundo que iba a caer en las garras del nazismo y daba puerta a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí están las componentes. Monarcas es y no es un estudio freudiano sobre Blancanieves, lo juro por mi madre, está ahí en el libro, ¿sí? Y todo el debate
en torno a la inocencia, entre comillas, de Disney, si era inocencia nazi disfrazada, si era mitología germánica inducida, si era el machismo bobo y fascistoide del propio Disney, si los buenos son los enanos, toda una disquisición que va y viene, va y viene. Monarca es una novela de personajes centrales, pero de grandes personajes secundarios. Monarcas es una novela de pasiones absolutas. Los personajes son de cortarse las venas, todo el rato se están cortando las venas, incluso cuando la realidad no les pide que se las corten, aún así se las cortan las venas, por razones de desencuentro, de pérdida amorosas. Y curiosamente la novela es una novela que cierra un ciclo diciendo, Monarcas es una novela sobre el pasado y la conexión de los humanos con el pasado, bien sea por las rutas familiares, bien sea por las rutas inventadas, bien sea por la ruta del no tengo y tengo. Y entonces es una novela francamente barroca, aunque no lo diga, y esta es la segunda paradoja, se lee muy bien, se lee fluido. Tan es así que he logrado leerla en 3 viajes de avión sin dormirme en ninguno de ellos antes de terminar el capítulo que me había prometido terminar. Y es una novela que tiene ratos muy bien contados, muy bien escritos. Y es una novela para que se desconcierten. El que quería libros fáciles, que vaya con mis vecinos, hombre. Que ahí tienen los libros de Luli, el Booktuber, y los libros de Ñoñi, que enseña a pintarte las uñas. El que quiera libros de esos, ¿no? Que no venga a darse una vuelta a nuestra librería. Seamos serios, andamos buscando una generación de lectores que leen en niveles diferentes. Tampoco pedimos que el lector llegue al grado de profundidad de entrar en el análisis estético. No, pedimos que lean el nivel de la anécdota, pedimos que vaya un poco más allá, pedimos que goce la buena literatura. Y les decimos, pues esta es la casa, si no, se equivocaron de lugar. En un mundo de banalidad, donde los búlgaros son con B chica porque son vulgares y no búlgaros los pobrecitos, llegó la hora de volver a apostar por las literaturas de acción, no por la literatura del rollo, no por el ensayo que te explica el libro, mismo que por la mayoría de los casos ni siquiera has leído, pero tienes que ir al examen a demostrar que hablas sobre él, sino ir al placer, al voladero de neuronas, que significa la novela indicada leída en el momento indicado. Eso es Monarcas, más una aventura de la escritura. Tan loco. ¿Cómo demonios este libro se pudo concretar? Cada vez que yo leía me hacía la pregunta, ¿cómo demonios logró Sebas armar esto? ¿Cómo logró? ¿Y qué es esto? ¿Y de qué es de quién? Tengo que decir que tengo además una deuda de amor con este libro. Yo fui una mezcla de padrino, amigo, fiel compañero, regañador paternal de Juan Hernández Luna durante muchísimos años. Yo escribí en público una vez: el día en que me muera, no se preocupen los lectores de novela policíaca, porque ya llegó Hernández Luna. Y el muy buey se murió antes de morirme yo, con lo cual frustró a uno de los escritores más interesantes que hoy tendríamos en México, más rudos, más rasposos, más aventurados, ¿no? Lamentablemente, la pérdida de Juan para mí fue una herida profunda. Y además una herida rabiosa, no de se me fue mi amiguito y me pongo a llorar, sino ¿por qué te moriste, güey? Y menos en este momento, fue una herida rabiosa, enfadada, ¿sí? Y entonces el libro, ahí está, esa es la historia de la historia. A veces se dice que los libros no deberían tener historia de la historia, que tú vas, te pones frente a un Van Gogh y ahí está, experiencia estética y punto. Mentira. Cuando vas, te pones frente al Van Gogh, está el cuadro de la habitación de Arles y está pintado por Van Gogh 4 veces. Y tú dices, ¿pero qué le veía, pinche Vicente? ¿Qué le ves ahí? ¿Qué le ves? Es una habitación rascuache, con muebles ñoños de madera, sin perspectivas interesantes. La perspectiva está autodistorsionada. Bueno, lo pintó 4 veces. ¿Qué quería descubrir? Y bueno, evidentemente, la literatura no es algo que se mueva
en el espacio de las palabras, sino en el espacio de la interconexión entre las palabras y los mundos que la generan, la producen, la relación. Por lo tanto, Monarcas es dos cosas. Las dos están en el libro, pero una está también fuera del libro, además de estar en el libro. Yo aplaudo lo inteligentes que somos en el Fondo de Cultura por haber decidido publicar Monarcas. Y aplaudo que esté con nosotros Sebastián, que anuncia que vamos a publicar más libros suyos y que vamos a publicar más libros de Juan Hernández Luna para rescatar a uno de los grandes talentos de nuestra generación hoy perdidos. Gracias, Rocío, y gracias, Paco. Me gustó mucho que dijeras que Monarca es una novela de ciclos, porque así es, y porque hoy para mí se termina un ciclo. Y es importante que tú estuvieras aquí, porque tú fuiste al inicio del ciclo, porque tú me presentaste a Juan Hernández Luna hace más de 20 años, ¿no? Entonces se cierra este ciclo, y para mí se cierra otro ciclo, que es una novela que empecé a trabajar con Juan en el 2008, o sea, hace más de 10 años, ¿no? Y es una novela que tuve que cargar solo la mayor parte del tiempo y que fue un dolor, que me pesó mucho, que fue una gran dificultad llevar a cabo. La publiqué en Francia y ahora regresa a México. Suelo decir que el título no es para nada, no lo había pensado así, pero es una novela de ciclo como la vida de las monarcas, ¿no? Es una gran migración, y esta novela para mí fue una gran migración. Yo cuando empecé a trabajar con Juan, él era ya un escritor con un pasado, una experiencia, ¿no? Era un escritor reconocido y yo era un principiante, y trabajando con Juan aprendí muchísimo, ¿no? Entonces es una novela de la migración. Yo he cambiado tanto en esos años de trabajar con Juan y de seguir trabajando después sin él, pero con él, ¿no? Y tantas cosas han cambiado en esos años, ¿no? Aquí hoy en la sala está el nieto de Juan, que tiene 1 año y medio, ¿no? Tantas cosas han cambiado para bien, para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, así es el inicio de la novela, tú la contaste, es una novela de la amistad. La amistad es el punto de partida, como decía, algo exterior, pero también se volvió el tema principal, ¿no? A lo largo de nuestros intercambios y sobre todo después, ¿no? Es una novela de la transmisión. ¿Cómo hicimos? Juan vivía en la Ciudad de México, yo vivía en París, y nos reunimos una vez. Cuando yo venía a la Ciudad de México me hospedaba en su casa, y entonces una noche dijimos, pues somos tan amigos, porque no vamos a prolongar nuestra amistad en la cosa que para nosotros es la más importante en la vida, que es la literatura, ¿no? Cada vez que nos veíamos estábamos hablando de literatura, el 90% del tiempo lo pasábamos hablando de literatura, el resto del tiempo lo pasábamos tomando, o a veces tomábamos y hablábamos de literatura al mismo tiempo. Entonces dijimos, ¿por qué no seguimos, no prolongamos esa amistad en la literatura? Parecía tan natural, y así lo hicimos. Nos reunimos una noche que no voy a olvidar, y nos sentamos alrededor de la mesa de la casa de Juan. Yo tenía una botella de tequila y Juan tenía una botella de ron, e hicimos unos planes, ¿no? Toda la noche. No los apuntamos, obviamente, y cuando despertamos al día siguiente lo habíamos olvidado todo. Entonces Juan dijo, bueno, ni madres, arrancamos así, ¿no? Y entonces decidimos 2 personajes y unas ideas centrales, y yo me regresé a París. Y ahí nos empezamos a mandar cartas, emails en realidad, ¿no? Con archivos adjuntos, como si fuera un juego de rol. Cada mes Juan me mandaba una carta de Augusto Solís, el personaje que él había creado. Yo la leía y le contestaba como si fuera Jules Daumier, el personaje que yo había creado, y así pasó 1 año mandándonos cartas, ¿no? Y algunas instrucciones. Por favor, en tu próxima carta habla de tal cosa, mete una referencia a eso, necesito que hables de la Guerra Civil Española, ¿no? Y a veces regañándonos, ¿no? Porque
Juan escribía muy bien, pero escribía muy rápido y el contexto histórico no le importaba. Entonces, a veces le tenía que decir, oye Juan, lo que estás describiendo ahí pasa 15 años después. Ah, bueno, pues ya luego lo corregimos, ¿no? Arreglátelas, bueno. Entonces sí, también, ¿no? Y por Messenger, oye, haz eso, ¿por qué hiciste esto? No entendí esto. Además, Juan no hablaba francés, entonces yo escribía en francés y a veces no entendía mis cartas, entonces tenía que encontrar forma de que alguien se las traduzca, ¿no? No sé cómo lo hacía. Luego, ¿cómo era? Probablemente no lo hacía. No, y eso dio paso a unos errores muy, muy divertidos que luego pues, nos permitieron desarrollar la novela hacia unas direcciones que no esperábamos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo que ahora recuerdo. Aparece un personaje en la novela que es un luchador de los años 30, 40, apodado el Ángel Francés, que era un tal Maurice Tillet. Y entonces Juan algún día lo mete en una carta que me manda y me manda una foto que había sacado de una vieja revista de lucha libre, y al pie de la foto decía la revista, ¿no? Un comentario era: el Ángel Francés peleó ayer en la Ciudad de México. Bueno, era un tipo con acromegalia, o sea, tenía una cabeza así enorme, ¿no? Y lo dejó ahí. El personaje aparece, era interesante, y yo luego lo volví a trabajar después, ¿no? Sin Juan. Reconstruí la biografía del personaje, muy interesante. Un personaje que llegó a ser, era diforme, pero también era poeta, hablaba 8 idiomas, y como nadie lo quería, se metió en el ejército francés, ¿no? Se fue a Singapur estuvo peleando contra tigres a mano limpia, ¿no? Hasta que un manager lo encontró, se lo llevó a Estados Unidos y terminó campeón del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y su cara seguramente les suena, porque luego, cuando murió un amigo de él, millonario, hizo unos moldes de su cara, y cuando se hizo la película Shrek, alguien dijo, pues le vamos a dar esta cara. Entonces la cara de Maurice Tillet es la de Shrek, ¿no? Bueno, todo eso es una anécdota, pero luego cuando reconstruyo no entiendo, digo, no veo el momento en que este tipo estuvo en la Ciudad de México. No puede ser, ¿no? Y entonces busco, y era un error. La foto que me había mandado Juan no era del Ángel Francés, era del Ángel Sueco, que cuando el Ángel Francés se hizo tan famoso, pues aparecieron ángeles de cualquier nacionalidad, todos acromegálicos, ¿no? Entonces era el Ángel Sueco. Entonces el Ángel Francés, que luego se volvió tan importante en la novela, porque es un personaje que nos permitió pasar de un continente a otro, pues nunca había estado en México, en realidad, ¿no? Entonces eran de esos errores que luego dieron paso a más historia, ¿no? Y bueno, y Juan se enfermó, y yo dejé la novela un par de años. Escribí otra que era una novela muy dura, acerca de la muerte, del luto, ¿no? Se titulaba Melancolía de los Cuervos. Y luego ya volví a la novela y estuve 3 años trabajando solo. Y fue muy difícil. Fue muy difícil por muchas razones. Bueno, la razón sentimental, no emocional, obviamente, pero ya la había purgado en cierta forma, dejando pasar el tiempo y escribiendo otras cosas. Pero también técnicamente, porque Juan había dejado ahí muchísimas cosas que yo no sabía qué quería hacer con ellas, cómo las interpretaba. Había dejado semillas para luego desarrollarlas y yo no las entendía. Los personajes de Juan eran unos personajes muy mexicanos, pensaban como mexicanos, y yo no sé cómo piensan los mexicanos, pero tengo algunas ideas, pero entonces era muy difícil meterme en la piel de sus personajes. Tuve que reescribir, cortar, trabajar, rearmar, era un puzzle. Además estaba todo el problema del idioma. Entonces corregí y al final me encontré con un texto que a veces algunas frases empezaban en español, las había escrito Juan, y luego seguían en francés, eran mis correcciones, y luego otras correcciones que yo había hecho pero directamente en español porque me parecían fácil de hacer, y luego terminaba la frase de Juan, una mezcla de voces, de idiomas, que luego tuve que traducir yo al francés y que luego se tradujo al español, ¿no? O sea, una novela de muchas capas, muchas palimpsestos, absolutamente. Una novela de muchas voces.
Por eso es difícil definirla, ¿no? Dijiste policial, sí es policial, histórica, sí es histórica, rosa, sí es muy rosa, porque así era Juan, ¿no? Muy duro y muy rosa. Él decía, es una novela de chile, mole y manteca. Y bueno, yo en aquel entonces no entendía, pero ya ahora entiendo. Y uso la frase, ¿no? No tiene traducción al francés, obviamente. Entonces, entre las entrevistas que hice, pues, dije, así se definiría en español. Sí, así es una novela de chile, mole y mantecas, y creo que cada uno encuentra lo que busca. Es una novela de la transmisión. Nuestra idea era que hablar de estas cosas, como tú dijiste, esas cosas que se transmiten de generación en generación de forma inconsciente, esas cosas que están ahí, sentimientos, traumas, ideas, ideología a veces, ¿no? En el caso de nuestros personajes es ¿por qué se hereda la voluntad de cambiar el mundo, ¿no? Esa idea de revolución, porque pasa, ¿no? De uno a otro el sentimiento de la injusticia. Todas esas cosas que no se dicen, pero están ahí. Y obviamente esa transmisión, iba a decir vertical, de generación en generación, se convirtió en un tema a través de la transmisión horizontal, de un ser a otro, de un amigo a otro. Por eso se ha convertido, yo creo, en una novela de la amistad, de muchas formas, ¿no? Por todo lo que les acabo de contar de Juan. Metimos a muchos amigos, ¿no? Muchos personajes están inspirados en amigos. Tú apareces también, ¿no? Y muchos amigos aparecen. El escritor bigotón soy en la novela, que es muy simpático. Pero pues sí, ¿no? ¿Qué esperabas? Pero no le hacen ningún caso al escritor bigotón. Eso sí, les aporta Hemingway y los submarinos alemanes. Sí, eso estaba. ¿De quién es Blancanieves? Que me tuvo constantemente inquieto. ¿Blancanieves es tuya, es de Juan o es de los dos? A veces es difícil recordarlo, la verdad. Por lo loco de la idea, me imagino que es de Juan, ¿no? Porque básicamente las mejores ideas, las más originales de esta novela son de Juan, porque tenía una imaginación desaforada, ¿no? Entonces él iba con sus ideas, las mandaba y yo las ponía en forma, ¿no? Él me decía, pues estás escribiendo como universitario francés de la Sorbona. Yo le decía, pues mira, yo soy universitario francés de la Sorbona. Entonces esto es la parte histórica, hacer que las cosas cuajen, que las tramas cuajen, pues sí fui yo, pero las mejores ideas de la novela fueron suyas. La exploración de Blancanieves es tuya. Hay un racionalista escondido detrás de la exploración, porque Blancanieves se vuelve un personaje fundamental en el libro. Bueno, el mito Blancanieves, la Blancanieves, el color de la piel de Blancanieves, la sangre de Blancanieves, Hitler y Blancanieves. Y no tiene idea la importancia del Hitler. Ese es tuya, el Hitler y Blancanieves. Entonces todos esos personajes, los personajes mexicanos que Juan construyó, los franceses que yo construí, se relacionan alrededor en torno a una mujer que todos llegan a amar de cierta forma, hombres y mujeres incluidas, incluso los nietos se enamoran de una mujer que probablemente está muerta y que posiblemente fue su abuela, no lo saben, pero todos se enamoran de ella, y esta mujer pasa de un continente a otro. Es una encarnación de las fantasías de todos, ¿no? Entonces Juan hizo que esta mujer fuera, bueno, ya era medio espía alemana, prostituta, hizo que fuera también modelo y que fuera una de las modelos que sirvieron para el dibujo de Blancanieves de Walt Disney. Ven que Blancanieves tuvo varios modelos para los movimientos, para las facciones, las expresiones de la cara. Entonces Juan las puso ahí, e imaginamos que ella era el modelo, pero solamente para las expresiones tristes, ¿no? Entonces, pues ahí está, y yo desarrollé la cosa. Ella tenía relación con los nazis, con Walt Disney. ¿Cuál era la relación de Disney con los nazis? Y era muy fuerte, era muy grande. Los nazis, en particular Goebbels, pero Hitler también, estaban fascinados por Disney. La mayoría de las anécdotas de la novela son reales. O sea, Hitler sí le pidió a Goebbels que le regalara unas películas de Disney para Navidad del 37. Sí, Hitler, que era un pintor y un mal pintor, pintó 3 cuadros que se encontraron hace 15 años por casualidad en la parte de atrás de una pintura, 3 cuadros de los enanos de Blancanieves y uno de Pinocho. Son ridículos, son totalmente ingenuos, ¿no?
Pero los nazis estaban fascinados por Disney porque era el gran instrumento de propaganda que Goebbels quería crear, y además era el único gran productor de Hollywood que no era judío, y además era antijudío, tenía muchas relaciones con Ford, ¿no? Entonces intentaron meterse ahí, ¿no? Mandaron a Leni Riefenstahl. La escena del encuentro entre Leni Riefenstahl y Disney es real, pasó, ¿no? Intentaron usarlo. Entonces imaginamos, pues Blancanieves tiene, no sé si la recuerdan, pero Blancanieves tiene... ¿Cuántas veces viste Blancanieves para escribir este libro? ¿Cuántas veces te chupaste? No, pues sí, miles, y libros, y pausas, viendo los detalles en la chimenea hay una copa, y ¿qué hay en la copa? Pues hay un símbolo alemán. Es que Disney estaba súper influenciado por la estética alemana, la cultura alemana y la estética alemana. Había viajado unos años antes, a principios de los 30, a Europa, y había recogido mucho material, muchos libros, y muchos de ellos en Alemania. Y la gente alrededor de él, los diseñadores, algunos venían, los más importantes venían de Alsacia en Francia o de la parte alemana de Suiza. Entonces, si recuerdan la novela, hay muchos detalles que están inspirados en la estética alemana. La cabaña de los enanos está copiada en una cabaña tradicional de Alsacia, por ejemplo, ¿no? Entonces era muy fácil, ahí estaban las relaciones, y luego era buscar, ¿no?, los detalles y darle otro sentido del que tienen, ¿no? ¿Se acuerdan de la canción de los enanos, no? Desde luego, ¿no? A casa a trabajar, a casa a descansar. A casa a descansar. Pues inspirada en la canción de las juventudes nazi. Ahí lo. ¿No? Entonces todo así era muy fácil. ¿Qué te parece? No, pues me gusta mucho. Y sí, pues estaba ahí todo. Había que interpretarlo, pero incluso no demasiado, porque había demasiados detalles, ¿no? Era demasiado fácil darle sentido y sugerir que los nazis habían escondido mensajes de propaganda en Blancanieves, ¿no? Así. Lo interesante es que la novela además es periférica, porque no entra por el centro, no entra narrando cómo hay esta mujer que es espía nazi, no, entra narrando cómo un mexicano que se enamoró de una alemana y se enamoró a rasgarse las venas, escribe cartas a una dirección donde ella ya no vive, y escribe y escribe y escribe, hasta que un día un proletario francés comunista que reparte Le Humanité, el periódico del partido, muy jovencito, abre una de las cartas, pero no lee español, claro, y entonces tiene que buscarse a una portera española para que se las traduzca, y empieza a contestarle al mexicano en francés, pero el mexicano no tiene quien no lee francés, y entonces se traza una relación entre ellos dos escribiéndose uno al otro, con la mujer que no existe en medio y que ya no vive en esa casa. Muy buen trabajo de imaginación y de construcción, sorprendente, extraño, y que te captura al principio. La gran enigma de un lector es ¿a dónde me quiere llevar? ¿No? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Qué me quiere contar? Y esto es clave en la novela negra, la novela fantástica, la tensión de ¿y qué sigue? ¿Y dónde está la salida de la historia? Buen trabajo. Sí, justo hablando de la estructura, es esta cosa epistolar, que a mí me gusta mucho que recuperes ese género, pero además pasamos de ese intercambio de cartas al intercambio de emails generaciones después, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco esa historia? Porque aparecen cosas que por supuesto para unas generaciones están todavía más en desuso que para unos y para otros, pero está como el uso de los telegramas, el uso de las cartas y el uso de los emails posteriormente, ¿no? Va recorriendo. Bueno, sí, son tres partes. La primera parte epistolar, las cartas en los años 30, una segunda parte de aventuras narrada de forma tradicional, y la tercera parte ese intercambio de emails. Bueno, para contestar tu pregunta de forma honesta, es un intercambio epistolar escondido. Digo, no tengo la menor idea de cómo intercambian los jóvenes con los instrumentos de hoy, ¿no? Entonces,
nada, la forma del email permitía unas cosas más ágiles de la carta, textos más rápidos, respuestas más rápidas, ¿no? Pero en realidad encubre un diálogo epistolar más o menos tradicional, ¿no? Es que habíamos ideado toda la novela como un diálogo. Entonces la forma epistolar era parte de este diálogo. A partir del momento en que me quedo solo, pues dialogo, pero de otra forma. Ya no hace caso que un personaje creado por mí intercambie con un personaje creado por Juan, pero yo estando detrás, ¿no? Entonces el diálogo obviamente se prolonga, pero se prolonga de otra forma, se prolonga en las palabras, en cómo se escriben las palabras, cómo se reescriben los palimpsestos, las palabras debajo de las palabras, ¿no? Entonces abandoné en la segunda parte la forma epistolar para llegar a una novela, una forma de novela de acción muy rápida. O sea, después de la parte epistolar se toma su tiempo, porque así debe ser, ¿no? En la época una carta se tomaba como 6 semanas para llegar de México a Francia, ¿no? Entonces había que escribir mucho. Entonces eran cartas largas, por eso la primera parte pues toma su tiempo. Entonces necesitaba que la segunda parte fuera muy rápida. Entonces sí, mucha acción. Y luego pues la tercera parte tenía que ser como un balance de todo eso, ¿no? Entonces regresé a la forma dialogada, pero ya desde otra perspectiva. Es una parte mucho más intimista. O sea, pasa muy poco. Los personajes reflexionan, ¿no? Intentan analizar qué es precisamente lo que les queda. O sea, desaparecieron sus abuelos, desapareció esta mujer, no saben qué pasó, intentan reconstruir la historia tomando cositas de aquí y allá, ¿no? La historia saben del ángel francés porque se hizo famoso, porque Shrek, ¿no? Entonces toman detalles e intentan reconstruir porque saben que los dos tienen una vida muy insatisfactoria por razones diferentes. El nieto del francés está en una silla de ruedas, no puede caminar, y la chica mexicana pues tiene una vida sentimental muy difícil, no puede sentar cabeza. Entonces los dos saben que ahí en las cartas que recuperaron de sus abuelos a los que no conocieron, pues está el origen de lo que son, de sus traumas y de su insatisfacción en la vida real. Entonces es como si estuvieran analizando un texto. Saben que ellos son el producto de un texto, entonces analizan un texto. Sí, por eso es una parte mucho más intimista. ¿Sí? Nos quedan unos minutitos si alguien quiere preguntar algo a la autora. No, tan pronto. Tienen que leerla. Lo que estamos logrando es cautivar. Ya hemos cautivado a la mitad de este auditorio y a uno lo super cautivamos, ya tiene el libro en la mano. Y este es el principio, ya cautivamos a más. Este es el principio. Yo auguro una presencia estable, tanto de Sebastián en nuestra, porque eso sí sería un buen cierre. Tu próximo libro sucede en México. Órale. De Chile de Morinanteca. No. No, sí, pues sí. O sea, publiqué una novela después de esta, muy francesa, porque ya era suficiente México por un tiempo, ¿no? Y volví, naturalmente. Entonces sí, la próxima novela que se publica ahora en enero en Francia, en Gallimard, es una novela policial inspirada en un tema mexicano, muy cercano aquí, ¿no? Lo que pasó el año pasado con este tráiler que encontraron lleno de cadáveres, ¿no? Pues es el punto de partida de la novela. Muy mexicana, se titula Mictlán. Creo que los franceses no van a entender la referencia, pero igual. No, pues démosle un muy fuerte aplauso a nuestro autor.